¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Después de dos nuevos lanzamientos orbitales, uno de ellos tripulado, el regreso de la cápsula Crew 2 después de 199 días en el espacio, el primer encendido estático con 6 motores Raptor de un prototipo de Starship y muchas otras cosas, creo que está más que justificado un nuevo vídeo de noticias, ¿no? Pues venga, vamos a ello, que ya sabéis que a mí me gusta ir al grano. Vamos a empezar hoy con las novedades en torno a la megaconstelación de SpaceX. Ya sabéis que estos últimos días se han retomado los lanzamientos desde la costa este con la misión Starlink V1.5 4-1, lo que indicaría que la actualización del hardware de los satélites para incorporar la comunicación por láser entre los mismos ya se ha completado. Por tanto, si la producción no se ve afectada por la famosa escasez mundial de chips y otros componentes, deberíamos volver a disfrutar de un par de lanzamientos mensuales de este tipo. Luego hablaremos de esta última misión en detalle, que estuvo muy entretenida. Actualmente la red satelital da servicio a más de 140.000 usuarios en 20 países diferentes y ha recibido más de 750.000 prerreservas a través de su página web, lo que da una clara idea de la buena aceptación que está teniendo allí donde se comercializa. Recientemente, Italia se ha incorporado al club de los afortunados que pueden acceder a este servicio y, al parecer, los usuarios están reportando velocidades que superan los 200 megabits por segundo. SpaceX también está en conversaciones con el gobierno de Brasil con el objetivo de estudiar cómo Starlink podría beneficiar a las zonas rurales del país y ayudar a proteger la selva amazónica. Por cierto, si eres usuario de la red de supercargadores de Tesla, en breve podrás disfrutar de Wi-Fi gratuita a través de Starlink mientras se recarga tu coche, ya que la compañía ha empezado a instalar antenas y todo el hardware necesario en estas instalaciones. Ante este aumento en la demanda y la internacionalización del servicio, la compañía de Elon Musk ha llegado a un acuerdo con Shift 4 Payments, fundada por Jared Isaacman, ya sabéis, el mecenas de la misión Inspiration 4, para la gestión de los pagos a nivel mundial derivados de la explotación de este servicio. Por otro lado, SpaceX ha renovado el kit de conexión con una nueva antena y un nuevo router. Aunque hay un cambio sustancial en la parte estética, el objetivo de este rediseño es conseguir una reducción drástica de los costes de producción. Para ello, por un lado, ha simplificado la geometría de la antena y ha reducido sus dimensiones, mientras por otro lado, el router ha dejado de incorporar Ethernet de forma integrada, y ahora se requerirá un adaptador externo que deberá abonarse aparte. A pesar de todo esto, parece que las prestaciones del conjunto no se verán afectadas, e incluso en algunos aspectos se habrían mejorado, como el rango de temperaturas de funcionamiento del router o la velocidad mediante Wi-Fi. En cuanto a la futura competencia de esta infraestructura, recientemente hemos sabido que Amazon habría solicitado a la FCC una ampliación del número de satélites que integrarán la constelación de Jeff Bezos. La compañía prevé lanzar ahora 7.774 satélites, muy por encima de los 3.236 satélites propuestos anteriormente. Sin duda, las grandes constelaciones de satélites de comunicaciones están de moda. La madrugada del 12 al 13 de noviembre, hora española, primera hora de la mañana en Florida, SpaceX retomaba los lanzamientos desde la costa este de la megaconstelación. Casi 6 meses hacía que no se lanzaba una misión Starlink desde este emplazamiento, debido a que la compañía estaba ultimando el diseño y la producción de los satélites versión 1.5 equipados con comunicaciones láser entre los mismos. Este hecho implicará una menor dependencia de las estaciones terrestres y permitirá dar cobertura a mediados del año que viene a los sectores marítimo y aéreo independientemente de su localización. El propio Elon Musk comentó que a mediados del año que viene podrían ofrecer cobertura marítima global. Como contrapartida, la inclusión de este hardware extra supone un aumento de la masa de los satélites, por lo que, previsiblemente, a partir de ahora los lanzamientos serán de 53 integrantes, como fue el caso de esta misión, en lugar de los 60 a los que estábamos acostumbrados. Este lanzamiento, además, inauguraba la capa 4 de la constelación. Recordad que a día de hoy SpaceX ha desplegado la capa 1, a 53 grados de inclinación y 550 km de altura, que consta de 1.584 satélites repartidos en 72 planos orbitales de 22 satélites cada uno. La capa 4 es de características similares, con una inclinación de 53,2 grados y una altura de 540 km, distribuidos igualmente en 72 planos orbitales de 22 satélites cada uno. Esta capa permitirá mejorar tanto la velocidad como la latencia de la red, así como maximizar la robustez de la misma. Recordad que a medio y largo plazo hablamos de una constelación que podría llegar a superar los 42.000 satélites y que, según la compañía, esperan poder llegar a ofrecer velocidades de hasta 10 gigabits por segundo en un futuro. El 11 de noviembre se realizaba el encendido estático y se programaba el lanzamiento para el día siguiente, lo que habría supuesto el récord de 2 lanzamientos consecutivos más rápidos, ya que esto situaba el despegue solo 35 horas después del lanzamiento de la misión Crew 3, de la que hablaremos más adelante.
Por desgracia, las condiciones meteorológicas obligaron a retrasar el lanzamiento 24 horas más, así que nos quedamos sin ese récord. No obstante, el encargado de llevar a buen puerto la misión, el Falcon 9 B1058, que volaba por 9ª vez, se convertiría en el más rápido en llegar a esta cifra, que ha alcanzado en menos de un año y medio. Además de la primera etapa, las dos mitades de la cofia eran reutilizadas, volando ambas por segunda vez e intentarían ser recuperadas de nuevo, pescadas del mar por el barco de apoyo Bo, situado a casi 700 kilómetros de la costa. Por supuesto, la primera etapa también intentaría ser recuperada de nuevo aterrizando verticalmente en la barcaza JRTI, Just Read the Instructions, situada a unos 620 kilómetros mar adentro. Así pues, la mañana del 13 de noviembre, hora local en Florida, haciendo rugir como de costumbre sus 9 motores Merlin 1D, partía desde la rampa de lanzamiento SLC-40 de Cabo Cañaveral el Falcon 9 con los 53 nuevos integrantes de la constelación Starlink a bordo. 5, 4, 3, 2, 1, liftoff. El despegue nos proporcionó unas imágenes espectaculares del cohete emergiendo imponente entre la niebla baja de las primeras horas del día, un deleite para los sentidos. Algo más de un minuto después del lanzamiento, el vehículo alcanzaba el punto de máxima presión aerodinámica, Max Q, y algo más de un minuto después se ejecutaba sin contratiempos una de las fases más delicadas del vuelo, el apagado de los motores principales de la primera etapa, MECO, la separación de ambas etapas y el encendido del motor de la segunda etapa, SES. A partir de ese momento, como viene siendo habitual, tendríamos la telemetría de ambas etapas por separado. La primera etapa, ya en trayectoria parabólica, desplegaba las rejillas aerodinámicas mientras empezaba a orientarse correctamente en preparación para su reentrada atmosférica con los impulsores RCS de nitrógeno. Mientras, la segunda etapa se desprendía de las dos mitades de la cofia al tiempo que seguía acelerando y ascendiendo en busca de la velocidad orbital de 27.000 km por hora. La primera etapa llegaba a su apogeo, a 128 km de altura, y empezaba su descenso hacia la barcaza. Casi 7 minutos después del lanzamiento, la B1058 encendía 3 de sus motores en lo que se conoce como el encendido de reentrada, Entry Burn, con el objetivo de disminuir la velocidad y, por tanto, la violencia del impacto contra las capas más densas de la atmósfera, entre 35 y 55 km de altura. Algo más de 8 minutos y medio después del despegue, aunque no pudimos verlo en directo debido a la pérdida de la señal, la primera etapa se posaba suavemente sobre la barcaza, y pocos minutos después la segunda etapa apagaba su motor Merlin 1D optimizado para el vacío, maniobra a seco, y entraba correctamente en órbita. A los pocos minutos, casi 16 después del lanzamiento, se liberaban por fin los 53 satélites Starlink, en lo que significaba otro lanzamiento exitoso más para la compañía, el número 25 de SpaceX este año y el número 103 consecutivo sin fallos. Por cierto, pocos días después, tanto la primera etapa B1058 como las dos mitades de la cofia llegaban sanos y salvos a Port Cañaveral. ¿Qué más se puede pedir? Spaceflight ha anunciado recientemente que pondrá en órbita 13 pequeños satélites, 9 CubeSats y 4 Microsats, de diversos clientes con su vehículo de transferencia orbital Sherpa LTC-1, que debutará en el marco de la misión Transporter 3 de SpaceX en el marco del programa Rideshare, en enero del 2022. Primero pondrá en órbita heliosíncrona los 4 Microsats y 5 CubeSats, para posteriormente, haciendo uso de su propio sistema de propulsión química, maniobrar hasta una nueva órbita en la que liberará a los 4 CubeSats restantes. Muy interesante esta tecnología, que sería algo parecido a dotar de una pequeña tercera etapa a la arquitectura del Falcon 9. Y es que el programa Small Sat Rideshare para pequeñas cargas de SpaceX está demostrando ser un acierto. Sin ir más lejos, Exolaunch ha firmado un contrato con la compañía afincada en Hawthorne para realizar múltiples lanzamientos de este tipo de misiones durante los próximos 2 años. Esto amplía la ya de por sí estrecha colaboración entre ambas empresas y coloca a la startup alemana como uno de los partners de referencia de la compañía de Elon Musk. También hemos sabido recientemente que la sonda Europa Clipper, cuyo lanzamiento está previsto en octubre del 2024 a bordo de un Falcon Heavy, lo hará utilizando 2 de los impulsores laterales reutilizados. Concretamente, se utilizarán los mismos que impulsarán la misión Psyche en octubre del año que viene. La gran exigencia de esta misión va a provocar casi con total seguridad que sea imposible recuperar ninguna de las 3 primeras etapas del Falcon Heavy, lo que implicaría que se estarían aprovechando los límites de las capacidades de esta bestia. Sin duda valdrá la pena verlo. Mientras, en el corto plazo, recordad que SpaceX tiene previsto el lanzamiento de la sonda DART de la NASA el 24 de noviembre a las 7:20 de la mañana hora española, desde la rampa SLC-4E de la base aérea de Vandenberg, en California. De hecho, el pasado 19 de noviembre se llevó a cabo el encendido estático del B-1063 elegido para impulsar esta misión en su tercer vuelo.
Recordad que DART busca demostrar que es posible modificar la trayectoria de un pequeño asteroide llamado Dimorphos chocando contra el mismo. Una semana después, el 1 de diciembre, a las 7:36 de la mañana, hora española, SpaceX tiene planificado un nuevo lanzamiento Starlink, concretamente la misión Starlink V1.5-4-3, desde la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral. Más adelante, el 9 de diciembre, tendríamos la misión XP, a la que seguiría el 19 de diciembre la misión Turksat 5B. Finalmente, el 21 de diciembre llegaría la misión de reabastecimiento a la ISS CRS-24. Esto nos da un mínimo de 5 lanzamientos previstos antes de que finalice este año, que podría completarse con alguna misión Starlink más. Si esto fuera así, SpaceX podría batir su récord de 4 lanzamientos en un mes natural, y superaría los 30 lanzamientos este 2021, lo que supondría un nuevo récord superando los 26 vuelos realizados en el año 2020. ¿Batirá estos récords nuevamente en 2022? El 9 de noviembre, la agencia espacial japonesa JAXA lanzó con éxito su cohete Epsilon desde la rampa Mu del centro espacial de Uchinoura, con 9 satélites a bordo. El destino era una órbita polar heliosíncrona de 97,6 grados de inclinación a 560 km de altura. La carga principal fue el satélite RISE-2, un demostrador tecnológico fabricado por Mitsubishi Electric Corporation, que a su vez transporta 6 dispositivos de demostración de diversas tecnologías. Es el segundo lanzamiento de Japón este año, y el quinto de este cohete en toda su historia. El 16 de noviembre, Arianespace lanzó su cohete de 4 etapas Vega a una órbita baja de 75 grados de inclinación desde la rampa ELV-1 del Centro Espacial de la Guayana Francesa. A bordo viajaban 3 satélites militares espías CERES, cuyo objetivo es, trabajando en formación y de forma sincronizada, detectar y localizar emisiones radioeléctricas de equipos de telecomunicaciones con gran precisión sobre la superficie terrestre. Otro actor que ha vuelto a la actividad recientemente ha sido la empresa Rocket Lab. El pasado 18 de noviembre, la compañía de Peter Beck llevó a cabo con éxito, desde el complejo de lanzamientos 1A de la península de Mahia, en Nueva Zelanda, la misión número 22 de su cohete Electron, llamada Love at First Insight. El objetivo era poner en una órbita baja de 42 grados de inclinación y 430 km de altura 2 microsatélites de observación de la compañía Black Sky, de unos 60 kilos de peso cada uno. Por tercera vez, gracias a los paracaídas que incorpora para este propósito, se recuperó la primera etapa del cohete, pescada del mar por un barco de apoyo. Hay que decir que por primera vez se desplegó el helicóptero que en un futuro será el encargado de cazar al vuelo el vehículo para evitar su contacto con el agua salada del océano y permitir su reutilización. Aunque no hubo intento de recuperación al vuelo, se probaron los sistemas de seguimiento y comunicaciones. Por supuesto, los chinos no podían faltar a su cita y el 20 de noviembre, desde la rampa LC-9 de la base espacial de Taiyuan, en la provincia de Shanxi, lanzaron con éxito el cohete Long March 4B. El objetivo fue poner en órbita heliosíncrona el satélite de observación terrestre Gaofen 1103, destinado a contribuir en labores de planificación urbana, diseño de redes viales y proporcionar estimaciones respecto al rendimiento de cultivos. Por último, en lo que respecta a lanzamientos de la competencia, el 20 de noviembre la startup Astra se unió por fin, al cuarto intento y después de su espectacular anterior prueba, al selecto club de compañías y estados con capacidades de alcanzar la órbita. El vuelo, financiado por el Departamento de Defensa, se produjo desde el complejo de lanzamientos del Pacífico, en la isla de Kodiak, en Alaska, a cargo del cohete LV-0007, que consiguió poner en órbita baja a 500 km de altura la carga consistente en un simulador de masas. Curiosamente, la compañía ha tardado solo 5 años en conseguir esta hazaña desde su fundación en 2016, uno menos de lo que tardó SpaceX. Blue Origin, que por supuesto aún no ha realizado ningún vuelo orbital, se ha mostrado bastante activa últimamente. Por un lado, se les ha visto practicar con un prototipo de New Glenn por las inmediaciones de las instalaciones del Kennedy Space Center, en Florida. El objetivo parece ser el de validar los procedimientos implicados en la manipulación y el traslado de esta bestia, que recordemos que se posiciona a medio camino entre un Falcon 9 y un Falcon Heavy en cuanto a sus capacidades. Hablando de las instalaciones, hemos visto imágenes de la nueva torre de lanzamiento, ya finalizada, desde donde deben despegar los futuros vuelos orbitales de la compañía de Jeff Bezos. Además, Blue Origin estaría planeando ampliar las instalaciones hacia el sur, añadiendo varias fábricas, una infraestructura de procesamiento químico y 2 almacenes. En cuanto a los avances del SLS, la competencia de la Starship en el selecto grupo de los lanzadores superpesados, en las últimas semanas se han reanudado los tests y las comprobaciones previas al lanzamiento. En diciembre se podría trasladar el vehículo a la rampa de lanzamiento y en enero se produciría la primera simulación de carga de combustibles. Oficialmente todo sigue en pie de cara a que la misión Artemisa 1 sea lanzada a principios del 2022, aunque un reciente informe de la oficina OIG de la NASA sitúa el lanzamiento no antes del verano del año que viene. De hecho, este informe deja bastante mal parado el programa Artemisa en su conjunto, pero ya hablaremos de ello más adelante.
Por suerte, recientemente se ha hecho público que Snoopy viajará en la primera misión no tripulada de este programa alrededor de la Luna. ¿Qué puede salir mal? Una de las noticias que más ha dado que hablar en los últimos días en el mundillo aeroespacial ha sido la prueba de vuelo del sistema de lanzamiento cinético de la startup Spin Launch. Este curioso sistema planea lanzar cargas a órbita usando una especie de centrifugadora en la que se genera el vacío y que se encarga de acelerar el cohete, porque sí, lo que se lanza es un pequeño cohete, hasta unos 8.000 km/h antes de liberarlo como una onda. Una vez a la altura y velocidad deseadas, el cohete encendería sus propios motores para acabar de alcanzar la órbita. No se puede negar que es un concepto atractivo, pero tampoco se puede obviar que presenta muchos problemas técnicos como las aceleraciones a las que se verá sometida la carga, el impacto contra la atmósfera al salir de la centrifugadora, las pérdidas de velocidad y las vibraciones debidas al rozamiento atmosférico, etc. ¿Vosotros pensáis que tiene futuro? ¿Pondríais dinero en Spin Launch? Para finalizar este bloque, no quería dejar de comentaros que PLD Space presentó por fin en sociedad el primer prototipo funcional de su cohete suborbital reutilizable Miura 1. Los días 12, 13 y 14 de noviembre, aquellos afortunados que pudieron acercarse al Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid pudieron ver de cerca esta pequeña joya patria, y además en una visita guiada por técnicos de la compañía. Este vehículo viajará a Teruel para más ensayos de calificación, incluido un encendido estático del motor TEPREL encargado de impulsar el cohete. Ya el año que viene se trasladaría la acción a la base del Arenosillo, en Huelva, donde se llevarían a cabo las pruebas finales previas al esperado primer lanzamiento de este vector. Toda la suerte a los chicos de PLD Space. Además del lanzamiento de la Cryo 3, del que hablaremos a continuación, mucha actividad tripulada hemos tenido en las últimas semanas. Debido principalmente a temas meteorológicos y a un problema médico con uno de los integrantes de la tercera misión operacional a la ISS de SpaceX, el lanzamiento se retrasó hasta tal punto que la NASA tuvo que adelantar el regreso de los integrantes de la Cryo 2, antes de que llegaran los de la Cryo 3, lo que era el plan inicial. Finalmente, el 8 de noviembre, los miembros de la Expedición 66, Shane Kimbrough y Megan McArthur de la NASA, Thomas Pesquet de la ESA y Akihiko Hoshide de la JAXA, partieron de la Estación Espacial Internacional a bordo de la Crew Dragon C-206 Endeavour. Tras efectuar una maniobra de giro de 360 grados alrededor de la ISS de forma automática, una de las pocas capacidades de la Crew Dragon que quedaba por validar en el marco del contrato con la NASA, el vehículo partió de regreso a nuestro planeta en un viaje de unas 8 horas y media. Como sabéis, los astronautas no pudieron utilizar el váter de la cápsula debido a problemas de corrosión debido a que el conducto de la orina sufría fugas. La reentrada en la atmósfera se produjo sin incidencias, ofreciendo un magnífico espectáculo a los habitantes cercanos al Golfo de México, que pudieron ver la estela incandescente del vehículo mientras se adentraba en las capas más densas de la atmósfera a decenas de miles de kilómetros por hora. Incluso desde Starbase, en Texas, pudo contemplarse el fenómeno. Finalmente, a pesar de que uno de los 4 paracaídas se desplegó de forma más lenta que los demás, cosa que la NASA ha asegurado que es un comportamiento normal y observado en las pruebas previamente, el contacto con la superficie oceánica fue totalmente nominal y los 4 integrantes de la tripulación, una vez izado el vehículo al barco de soporte, pudieron salir de la cápsula y pisar por fin tierra firme. Bueno, barco tambaleante en este caso. Después de 199 días de estancia en el espacio, lo que ha supuesto el récord estadounidense para una cápsula tripulada. Después hablaremos del lanzamiento de la misión Cryo 3, pero es buen momento para comentar que ya conocemos el cuarto y último integrante de la tripulación de la Cryo 4. Se trata de la astronauta de la NASA Jessica Watkins, que se une a los también astronautas de la NASA Kjell Lindgren y Robert Hines, así como a la astronauta de la ESA Samantha Cristoforetti, en su primer vuelo espacial. Además, hemos sabido que en las misiones Cryo 5 y Cryo 6 viajarán 2 astronautas rusos, lo que pondrá fin, aunque sea de forma un poco simbólica, a la dependencia de las Soyuz rusas por parte de Estados Unidos. La actividad en la nueva estación espacial china Tiangong 3 sigue siendo intensa. Si recordáis, el pasado 7 de noviembre se llevó a cabo un paseo espacial de casi 6 horas y media de duración, en el que participó por primera vez un astronauta chino, concretamente Wang Yaping. Uno de los objetivos principales de esta actividad fue realizar los preparativos necesarios para el acoplamiento de los futuros módulos Wentian y Mentian, de 20 toneladas cada uno, y que serán lanzados el verano del año que viene. También aprovecharon para probar la nueva escafandra Feitian y tomar imágenes del carguero Tianzhou 2 acoplado al puerto frontal del módulo Tianhe. China, ya sabéis, le está comiendo terreno a pasos agigantados a los todopoderosos Estados Unidos. Tanto es así que incluso recientemente el destacado ingeniero senior del programa lunar chino, Ye Peijian, declaró recientemente en la cadena de televisión estatal china que el país asiático estaría en disposición de enviar una misión tripulada a la superficie de la Luna en 2030. Aunque esta fecha puede parecer lejana, y más si tenemos en cuenta que los Estados Unidos planea hacer lo propio en 2025, quizás los norteamericanos no deberían relajarse teniendo en cuenta el informe de la oficina OIG de la NASA, la Oficina de Inspección General, al que hemos hecho referencia brevemente antes.
Y es que en él se indica que la misión Artemisa 2, la primera tripulada alrededor de nuestro satélite, no se produciría hasta mediados del 2024 y ni siquiera se atreve a poner fecha a la misión Artemisa 3, la del primer alunizaje, que la sitúa varios años después de Artemisa 2. Vamos, que aplicando matemáticas básicas nos da una proyección de como mínimo el 2026 o 2027. Ya no estamos tan cerca del 2030, ¿no? Si esto no fuera suficiente bofetada al programa, cuando el informe se zambulle en el tema económico la cosa no hace sino empeorar. Los cálculos indicarían que para el 2025 el programa habría dilapidado 93.000 millones de dólares de dinero público, y agarraos, las 4 primeras misiones costarían 4.100 millones de dólares, cada una. El único oasis en el informe lo encontramos en las fechas proporcionadas por SpaceX para el desarrollo del módulo lunar, la Starship modificada. Así, se habla del primer lanzamiento orbital la próxima primavera, la primera prueba de transferencia de combustible en órbita alrededor de septiembre del 2022, el primer vuelo de larga duración en órbita a principios del 2023 y el primer alunizaje no tripulado a finales de ese mismo año. Eso sí es un calendario agresivo y que nos ilusiona. Como última nota rápida antes de cerrar este bloque, comentar que Virgin Galactic informó recientemente que había vendido 700 billetes de su experiencia suborbital en la Starship 2, el 70% de las 1000 reservas que hasta el momento ha recibido la compañía de Richard Branson. No está mal, ¿no? La madrugada del 10 al 11 de noviembre, hora española, concretamente a las 3:03 de la madrugada, se llevaba a cabo, por fin, y después de muchos retrasos, la misión Crew 3. Hay que tener en cuenta que el despegue se produjo menos de 48 horas después del aterrizaje de la Crew 2, lo que supone un nuevo récord mundial, ya que nunca antes en la historia ninguna compañía ni estado había conseguido ni de lejos algo así. Esta vez se utilizó una cápsula nueva, en concreto la C-210 Endurance, que completa una flota de 3 vehículos tripulados operativos. La primera etapa utilizada fue la B-1067, que volaba por segunda vez después de haber sido la protagonista de la misión de carga a la ISS CRS-22. A bordo viajaban el comandante Raja Chari, el piloto Tom Marshburn, la especialista de misión Kayla Barron, todos de la NASA, y el también especialista de misión Matthias Maurer, de la ESA. Curiosamente, solo el piloto tiene experiencia previa en el espacio, siendo la primera vez desde 1981 que una nave espacial está comandada por un astronauta novato. Así pues, a la hora indicada, el Falcon 9 se elevaba majestuosamente desde la rampa LC-39A, haciendo rugir sus 9 motores a base de queroseno, RP-1 y oxígeno líquido. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. And liftoff. God. Free. Todas las etapas del vuelo transcurrieron con la precisión a la que nos tienen acostumbrados los chicos de SpaceX. El paso por el punto de máxima presión aerodinámica, el apagado de los motores principales, MECO, la separación de ambas etapas y el encendido del motor de la segunda etapa, SES. Ya por separado, en la primera etapa se produjo el despliegue de las rejillas aerodinámicas y unos minutos después el encendido de reentrada atmosférico. La segunda etapa, mientras tanto, aumentaba la velocidad hasta que unos 9 minutos después del lanzamiento se producía el apagado del motor y esta entraba en órbita a unos 27.000 km por hora. Poco después, la primera etapa realizaba el encendido final de aterrizaje y se posaba suavemente en la barcaza ASOC, a Shortfall of Gravitas. En esos momentos, los astronautas accionaban el mecanismo de detección de microgravedad, un peluche en forma de tortuga, que al parecer arrojaba lecturas correctas. Finalmente, unos 12 minutos después del lanzamiento, la cápsula se separaba correctamente de la segunda etapa y emprendía, ya en solitario, rumbo a la ISS. El viaje, de unas 22 horas, transcurrió sin incidencias y finalizó con un acoplamiento automático al puerto frontal del módulo Harmony. Una vez realizadas las comprobaciones pertinentes, los 4 nuevos integrantes de la tripulación de la estación accedían a la misma y eran recibidos con efusividad por Anton Skaplerov y Piotr Dubrov de Roscosmos y Mark Van de Hey de la NASA. Hay que comentar que los nuevos inquilinos han tenido unos primeros días moviditos, ya que el 15 de noviembre saltaron todas las alarmas al detectarse varios fragmentos de basura espacial que obligaron a los 7 tripulantes a refugiarse en sus respectivas naves, la Crew Dragon Endurance y la Soyuz MS-19. Al parecer, el responsable de la generación de estos fragmentos ha sido Rusia, que lanzó el misil antisatélite Noodle para destruir el satélite en desuso Cosmos-1408, creando una nube de escombros formada por miles de fragmentos de distintos tamaños. Ni qué decir tiene que se ha liado gorda, multiplicándose las declaraciones de condena de unos y de justificación de otros. A día de hoy no sabemos qué consecuencias tendrá este episodio, pero desde luego es algo que esperemos que no se vuelva a repetir. Los técnicos de la NASA siguen debatiendo cómo reanimar al Hubble, que entró en modo seguro el 25 de octubre debido a la pérdida de una ráfaga de mensajes de sincronización.
El 7 de noviembre, la agencia estadounidense consiguió volver a hacer funcionar el instrumento Advanced Camera for Surveys, cámara avanzada para sondeos, pero los demás componentes siguen inoperativos. No obstante, parece que hay un plan que la NASA confía que les conduzca a la resurrección del venerable telescopio de 31 años de edad. Está claro que el Hubble está pidiendo a gritos un relevo, el cual podría llegar, como sabéis, el 18 de diciembre con el lanzamiento del largamente esperado telescopio espacial de nueva generación James Webb. Los dos últimos lanzamientos del Ariane 5, que será el encargado de poner en órbita este importante instrumento, ha demostrado que las modificaciones introducidas en la cofia para minimizar las vibraciones y controlar mejor la presión en su interior han funcionado perfectamente. Así pues, toca esperar y comerse las uñas. Por cierto, a pesar de no tener nada que ver con SpaceX, ¿creéis adecuado que, si me es posible, lo retransmita en directo en el canal? Dejadme vuestras opiniones en los comentarios. Parece que poco a poco las agencias espaciales gubernamentales van virando sus planes de futuro hacia los lanzadores reutilizables. Así, el Instituto de Investigación Espacial Coreano, KARI, ha anunciado que planea desarrollar un cohete orbital reutilizable impulsado por motores de combustible líquido de 100 toneladas de empuje. Esto es una sorpresa, porque hace poco se presentó la asignación presupuestaria del gobierno para el año 2022 y no se mencionaba nada al respecto. Esperemos que los gobiernos sean capaces de reaccionar con rapidez a los nuevos paradigmas de la industria. Para finalizar este bloque, vamos con un carrusel de noticias rápidas. Elon Musk vende la última casa que tenía en propiedad y un montón de acciones de Tesla, según él, para poder pagar impuestos. Muere Glenn DeVries, CEO de Medidata y uno de los integrantes de la tripulación del New Shepard en la misión NS-18, la del Capitán Kirk, en un accidente de avión. SpaceX ha renovado y modernizado el centro de control de misión en Hawthorne. No se puede negar que en SpaceX no solo las cosas deben funcionar, sino que tienen que ser cool. La compañía de Elon Musk ha enviado a 18 personas al espacio en 18 meses, una por mes de media, y si la misión X1 despega en la fecha prevista, esta media podría mantenerse hasta como mínimo el verano del año que viene. A día de hoy, SpaceX tiene en cartera 7 lanzamientos más de la Crew Dragon y 6 de la Cargo Dragon versión 2. Asimismo, tiene 10 primeras etapas en servicio, 2 por estrenar, 3 boosters centrales del Falcon Heavy nuevos y 4 boosters laterales del mismo vehículo, 2 por estrenar y 2 usados. Números de vértigo. La actividad en el planeta rojo no se detiene. El pequeño helicóptero Ingenuity ha realizado un nuevo vuelo desde el último vídeo de noticias, el número 15 de este intrépido explorador. El vuelo se realizó el 8 de noviembre y tuvo una duración de 129 segundos, recorriendo 425 metros y aterrizando a unos 40 metros del punto de destino del vuelo 9. La idea es que en unos pocos vuelos el vehículo vuelva al campo de los hermanos Wright, que es desde donde despegó para su primer vuelo, y a partir de ahí acompañe al rover Perseverance en su periplo hacia la zona llamada Three Forks. El Ingenuity nos está proporcionando momentos espectaculares en Marte, como por ejemplo estos vídeos grabados por las cámaras de la Mastcam Z del Perseverance, que recogen las peripecias del aguerrido viajero durante su vuelo número 13. ¿No os parecen estas imágenes una maravilla? El Perseverance, por otro lado, sigue inspeccionando el terreno, taladrando rocas estratificadas y fotografiando rocas y formaciones de interés científico. Además, recientemente ha recogido su tercera muestra en el planeta, obtenida de una roca con trazas de mineral verdoso olivino. Como he comentado antes, el rover va a tener que deshacer el camino andado hasta el momento para dirigirse a su nuevo objetivo de estudio, donde seguramente nos seguirá proporcionando muchas alegrías, tanta como nos ha proporcionado y lo sigue haciendo el Curiosity, que nos hace llegar periódicamente imágenes espectaculares como esta. Parece irreal. Y no nos olvidemos del rover chino Zhurong, que sigue activo en la superficie, y la sonda Tianwen-1, que recientemente ha modificado su órbita alrededor del planeta rojo para iniciar su campaña oficial de observaciones. Esperemos que el gobierno asiático comparta con el resto del mundo la mayor información posible. En Starbase las cosas se están poniendo cada vez más interesantes, y no solo por los avances que vemos en la zona, sino por las últimas noticias que hemos conocido. Una de las informaciones más interesantes que ha trascendido en los últimos días es que la FAA ha informado que espera tener lista la revisión del informe de evaluación ambiental presentado por SpaceX antes del 31 de diciembre de este mismo año. La resolución de la FAA marcará el futuro de las actividades en Starbase. El escenario más favorable sería que el organismo regulador concluyera que no se observa ningún impacto significativo en las nuevas actividades previstas en la zona, lo que se conoce como FONSI. Una segunda opción sería que la FAA resolviera también un FONSI pero con mitigaciones, es decir, con medidas adicionales para minimizar algunos aspectos que se consideran relevantes en cuanto a las afectaciones de diversa índole. La última de las opciones, y el peor de los escenarios sin duda, es que la FAA considerase que hay que llevar a cabo una nueva declaración de impacto ambiental desde cero, lo que se conoce como ACE. En este último caso estaríamos hablando de un retraso de varios meses e incluso años. No obstante, hay cierto consenso en que lo más probable es que la FAA se decante por un MFONSI, es decir, sin impactos significativos pero con mitigaciones, que de hecho es lo que plantea el informe presentado por SpaceX.
Esto implicaría que la compañía de Elon Musk podría pedir el permiso para realizar el vuelo orbital mientras aplica las medidas exigidas por el regulador. De hecho, Elon Musk ha declarado que esperan realizar el vuelo del S-20 y el V4 en enero del 2022, así que podríamos estar a 2 meses de la esperada prueba. De momento tenemos que conformarnos con el patch no oficial de este evento tan esperado. Y es que Elon Musk ha sido muy prolífico últimamente en cuanto a información relativa al desarrollo del cohete superpesado reutilizable más grande de la historia. El CEO de SpaceX reconoce que superar el escollo regulatorio es la prioridad ahora, ya que el vehículo, el S-20 y el V4, y la infraestructura de tierra deberían estar listos antes de que finalice el año. En cuanto al calendario, además de ese primer vuelo en enero, Elon ha afirmado que el año que viene podrían realizar hasta 12 vuelos de prueba, mientras que los primeros lanzamientos comerciales llegarían en 2023. No sería de extrañar que fueran misiones Starlink. En cuanto al planeta rojo, aún no se descarta realizar alguna misión en la ventana del año que viene, pero parece claro que el objetivo más realista, aunque igualmente ambicioso, sería lanzar las primeras misiones no tripuladas en la ventana de finales del 2024. Estas misiones, además de demostrar la capacidad del vehículo para aterrizar en Marte, servirían para transportar hasta la superficie del planeta rojo todo lo necesario para que posteriores misiones tripuladas pudieran sobrevivir a largas temporadas en el inhóspito planeta. Incluso, la propia Starship podría servir de base gracias a sus más de 1000 metros cúbicos de espacio habitable presurizado. El segundo reto importante al que se enfrenta el programa es, según las propias palabras del controvertido personaje, la producción de motores Raptor. Como sabéis, en McGregor se está construyendo una nueva fábrica para acelerar la fabricación de este componente crucial en el objetivo de abastecer Starbase al ritmo necesario. Recordad que el Super Heavy cuenta con 29 motores, 33 en las futuras iteraciones del diseño, y la Starship con 6. 3 atmosféricos y 3 optimizados para el vacío. Pero no solo la producción en masa de motores está siendo objeto de mejora por parte de la compañía, sino que se está trabajando en una segunda versión mejorada del mismo. Al parecer, los cambios son tan importantes que es posible que SpaceX decida llamarlo de otra manera, en lugar de simplemente Raptor 2. Según Elon, ese será el motor que permitirá convertir a la humanidad en una civilización multiplanetaria. ¡Qué ganas de echarle un ojo encima! Mientras, en Starbase, el S-20 ha sido uno de los protagonistas de los últimos días, ya que el 12 de noviembre se realizó el primer encendido estático con los 6 motores de este vehículo, los 3 atmosféricos y los 3 R-Back optimizados para el vacío. Además, esta prueba se produjo sin aparentes incidencias, más allá del desprendimiento de algunas rosetas térmicas hexagonales debido a las vibraciones, igual que sucediera con el anterior encendido estático. Este hecho no parece preocupar demasiado a la compañía, lo que indicaría que es algo esperado y que además saben cómo evitarlo de cara al primer vuelo orbital. Hay que decir que antes del encendido se produjo un preencendido de los motores, en el que solo hacen ignición 2 pequeños motores secundarios que accionan las turbinas encargadas de inyectar el combustible y el comburente a alta presión en la cámara de combustión principal. Recientemente se han estado probando los alerones superiores e inferiores, y es de suponer que pronto se repararán las rosetas damnificadas durante los últimos encendidos estáticos. El V4, por su parte, ya tiene todos los motores, los 29, de nuevo instalados, mientras se sigue trabajando en las protecciones de los mismos y en el exterior del vehículo. En las inmediatas semanas deberían empezar las pruebas con este prototipo, que desembocarán, previsiblemente, en un encendido estático de los 29 motores. Será digno de ver. Mientras tanto, se ha trasladado a la zona de lanzamiento el tanque de pruebas híbrido B2.1, sobre el stand equipado con los simuladores de empuje para los 20 motores del anillo exterior y 6 internos. También se ha trasladado el tanque GSE-4, lo que indicaría que los chicos de SpaceX estarían planeando más pruebas de estrés estructural con el objetivo de validar soluciones de diseño que se aplicarían en futuros prototipos. La rampa de lanzamiento orbital sigue progresando, y recientemente se han instalado poleas y cables de acero destinados a mover el mecanismo denominado coloquialmente chopsticks, destinado a ensamblar el stack completo en la rampa de lanzamiento y a cazar al vuelo a su regreso tanto al Super Heavy como a la Starship. La rampa de lanzamiento está demostrando ser una de las partes de la etapa cero del sistema de lanzamiento más complejas, ya que integra multitud de sistemas como el sistema de supresión de sonido, el sistema de desconexión rápida del Super Heavy, etc. Es de esperar que pronto esté finalizada para que la compañía pueda llevar a cabo las pruebas restantes con el Super Heavy V4 y posteriormente los lanzamientos orbitales. La granja de tanques parece lista para la acción, aunque aún se está trabajando en las inmediaciones de la misma. En la zona de fabricación, el S-21 y el V5 avanzan a toda velocidad. De hecho, el V5 ya está totalmente ensamblado en el High Bay, aunque se desconoce si ya incorpora los motores o no. Por otro lado, la sección de los tanques del S-21 ya está lista en el Mid Bay, mientras que el cono superior y la bodega de carga está muy avanzada. Teniendo en cuenta el objetivo de realizar una docena de vuelos orbitales el año que viene, no es de extrañar que en la zona de fabricación se hayan visto partes del S-22, el S-23, el S-24, el V6 y el V7. De hecho, se hace necesario aumentar la capacidad productiva, y para ello se está construyendo el denominado White Bay, que avanza a una velocidad endemoniada como puede comprobarse en estas imágenes.
Este edificio permitirá aumentar la velocidad en la producción de los distintos prototipos y pondrá las bases para la producción en cadena de los vehículos con el diseño final. Recordad que Elon Musk ha declarado que para conseguir construir una base autosostenible en Marte necesitará construir como mínimo 1000 Starships. Quién sabe si llegaremos a ver algo así, pero ¿y lo bien que nos lo estamos pasando durante el camino? Muchas gracias por ver este vídeo. Como siempre, si os ha gustado, dejadme un like, espacio trastornado. Espero vuestras opiniones y sugerencias en los comentarios. Ya sabéis que los leo todos, y contesto algunos. Gracias a todos por el apoyo, en especial a los miembros del canal, y más especialmente aún a los SpaceXtormers, Estrategias Diarias 2021, JLV, Prometheus 38, Oliver Morales, Miguel del Olmo, Moisés, Alonso 602, Elías González Galán, G. Caldero, Margalucci, Sergio González y Gilberto García. Adiós.